Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de lectura explicada de un curso de milagros. Y esta vez estamos en el epígrafe 2, la decisión de olvidar, del capítulo 10, los ídolos de la enfermedad, recién comenzado. Habíamos tenido 2 sesiones anteriores, una gloriosa en la que habíamos estado 1 hora con 2 puntos de la introducción y una segunda en la que habíamos terminado la introducción y el epígrafe 1, en Dios estás en tu hogar. Pues bien, sin más preámbulo, y si logramos encender una luz, pues vamos a dar comienzo a la lectura y explicación. Y dice así, página 203 del libro regular. 2. La decisión de olvidar. 1. A menos que primero conozcas algo, no puedes disociarte de ello. ¿Cómo vas a disociarte de algo que previamente no conozcas? ¿Cómo vas a rechazar el conocimiento de algo que previamente no conozcas? Si no conocieses algo, no haría falta disociarte de ello. Con lo cual, si te has disociado de algo, es que previamente lo conocías. Disociarse es generar un nuevo nivel mental en el cual apartas algunos contenidos de tu mente que no te interesa conservar y te quedas con ese segundo nivel. El conocimiento, entonces, debe preceder a la disociación, de modo que esta no es otra cosa que la decisión de olvidar. Para poder comprender qué implica la decisión de olvidar, proceso de olvido que hemos utilizado para llegar hasta este nivel de mentalidad, que es el que tenemos ahora, opuesto al que nos dice la información espiritual que tenemos en realidad. Para poder llegar, este proceso lo expliqué hace ya unos años como el proceso de decido y olvido. Hay un nivel de la mente que decide olvidar un conjunto de contenidos. En este caso concreto, siempre es un conjunto de contenidos reales, porque si los mantiene en su mente, no puede vivir la irrealidad y por lo tanto no puede explorar las infinitas posibilidades de manifestación. Con lo cual, ese nivel mental que decide olvidar se disocia, genera un nuevo nivel mental que olvida que el primer nivel mental decidió olvidar, con lo cual aparece una parte de la mente, aparece un nuevo personaje ex novo, de nuevo, de nuevas, de primeras, en el segundo nivel mental, sin saber que él mismo en el nivel previo ha decidido realizar esa disociación. Así, por niveles, hemos llegado a este punto con diseños muy sofisticados de operativa mental y diseños muy sofisticados de entornos, en el que nacemos y no recordamos en absoluto qué hay por arriba, por decirlo de alguna manera. Esto se representa muy bien con las muñecas de Matrioska rusas, en la cual la última muñequita, ponte que son 7, no sabe absolutamente nada de que está dentro de otra, 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 que está dentro de otra. Y que está en la totalidad. No lo sabe. Por ese proceso de decido y olvido. Olvido que he tomado esa decisión en un nivel previo de la mente. Elijo disociarme y olvido que lo he elegido yo. Lo que se ha olvidado parece entonces temible,
pero únicamente porque la disociación es un ataque contra la verdad. Bien, ¿por qué parece temible? Fijaos, el nuevo nivel mental disociado, el segundo que hemos dicho en el ejemplo del proceso decido y olvido, respecto del anterior, olvida que existe, olvida que él mismo ha decidido disociarse y pasar a este segundo nivel. Pero inconscientemente, porque lo que no ha ocurrido es que se hayan extinguido los conocimientos del nivel previo, inconscientemente siente que hay algo temible por encima de él. ¿Y por qué es temible? Porque el mero acto de disociación, es decir, rechazar contenidos reales para aceptar contenidos irreales, fue un ataque contra la verdad. ¿Y qué es lo que ocurre cuando atacas? Cuando atacas, das valor al ataque pensando que va a solucionar algo. Al dar valor al ataque, al dar valor a la idea o al concepto del ataque, entonces irremediablemente te sitúas en una situación, te sitúas en una posición en la que es inevitable el que tú también puedas ser atacado. El ataque, lo dirá este epígrafe más adelante, siempre es un ataque contra uno mismo. Porque cuando uno ataca, inevitablemente, al darle valor a la idea del ataque, a partir de ese momento, teme poder ser atacado él a su vez. Es una idea cuya simiente en tu mente, aun proyectada al exterior, no impide sus efectos en el interior. Por eso, lo que se ha olvidado parece entonces temible, pero únicamente porque la disociación es un ataque contra la verdad. Sientes miedo porque lo has olvidado. El porque tiene un énfasis en cursiva. Sientes miedo porque has atacado un contenido conceptual real. Lo has atacado. Con lo cual, inconscientemente, piensas que puedes ser atacado por aquello que atacaste. ¿Y qué has atacado? El concepto de la realidad total. Y por lo tanto, el concepto de su origen, es decir, a Dios. Y entonces sientes que Dios, al haber aceptado tú la idea del ataque, puede atacártela a ti. Y por eso se te hace temible. Y por eso, bien glosado posteriormente en, creo que es la lección 19, capítulo 19, de un curso de milagros. Por eso tenemos unos ciertos obstáculos y resistencias que tenemos que vencer para poder evolucionar y progresar. El principal de ellos es perder el miedo. Y para perder el miedo tenemos que quitarle valor a la idea de ataque. Bien, sientes miedo porque la has olvidado, la verdad. Y has reemplazado tu conocimiento por una conciencia de sueños, ya que tienes miedo de la disociación y no de aquello de lo que te disociaste. Lo que te genera miedo realmente es el mero acto de la disociación, porque el mero acto de la disociación fue un ataque. La disociación fue un ataque. El conocimiento previo que tenías de tu identidad no te atacaba. Formulaste tú un nuevo concepto de ataque al disociarte. Por eso, de lo que tienes miedo es de la disociación, de su decisión y de su ejecución, de la causa, que es la idea de ataque, y de su efecto, que es el olvido.
Cuando aceptas aquello de lo que te disociaste, deja de ser temible, porque reviertes la situación. Has invertido la realidad, primero, es decir, has aceptado un contenido opuesto a la realidad, irreal, por tanto. Desde el momento en el que reviertes, es decir, desinviertes, es decir, realizas o deshaces, realizas el recuerdo o deshaces el olvido, te das cuenta de que nada de lo que aceptaste tenía sentido, que el conocimiento es tu identidad, que lo que atacaste no tenía razón de ser y que por lo tanto la idea de ataque no tiene sentido. 2. Por lo tanto, volvemos al final del 1, cuando aceptas aquello de lo que te disociaste, deja de ser temible. Es recordar, y el mero hecho de recordar implica suprimir la disociación. Y entonces te das cuenta, pero qué tontería, estaba teniendo miedo de mí mismo. 2. Sin embargo, renunciar a tu disociación de la realidad trae consigo más que una mera ausencia de miedo. Es decir, si deshaces el olvido, es decir, si recuerdas, el mero proceso es un bucle de causa y efecto, en el cual cada decisión de recuerdo, aquí se produce por niveles, va disminuyendo el miedo. Pero a su vez esa disminución del miedo va permitiéndote el alcanzar niveles de recuerdo más amplios. Por eso renunciar a tu disociación de la realidad trae consigo más que una mera ausencia de miedo. Es un proceso, esto me gusta decirlo últimamente, no sé por qué, asintótico. Al principio es lento, hay miedo, cuesta, pero en cuanto se va produciendo la liberación del miedo y el aumento del recuerdo, se exponencializa y se lanza. ¿Qué es lo que ocurre cuando cae el miedo? Pues que emerge lo que estaba. En esa decisión de renunciar a tu disociación, no solamente cae el miedo, sino que radica la dicha, la paz y la gloria de la creación. Es decir, reconoces tu elevadísima dignidad y la naturaleza divina. Tiene que ser un proceso impresionante. Confiamos en ello porque hemos dado los primeros pasos y nos parece impresionante. Si no, ¿qué haríamos aquí haciendo cosas que el mundo considera una locura? Pues es que lo hemos reconocido, lo hemos empezado a reconocer. Estamos en la parte baja de la asíntota, donde aún cuesta, pero ya con la esperanza de lanzarnos. Ofrécele al Espíritu Santo únicamente tu voluntad de estar dispuesto a recordar. Claro, esto tiene una, digámoslo, cierta dificultad. Y esto lo podemos comprender pensando en lo que significa una amnesia. Todos hemos conocido de relatos sobre personas que de repente pues, no se acuerdan de nada. El problema de cuando no te acuerdas de nada es que no recuerdas qué es aquello de lo que te tienes que acordar. De repente apareces, no reconoces nada de lo que te rodea, hablo de una amnesia aquí, en este entorno, y entonces dices, es que no sé ni hacia dónde tengo que buscar, porque es que no me acuerdo ni siquiera de lo que tengo que recordar. Si yo recordase que vivo pues en este país, buscaría mi ciudad en ese país, pero es que no recuerdo ni siquiera que haya nacido en este país. Entonces no sabes qué es lo que tienes que recordar. Por eso es importante simplemente
la voluntad, la declaración intencional. Quiero recordar, reconocer el compromiso interno. Ofrécele al Espíritu Santo únicamente tu voluntad de estar dispuesto a recordar, pues Él ha conservado para ti el conocimiento de Dios. Es como si, en el ejemplo, tú le dices a un investigador, mira, quiero recordar, pero es que no sé ni lo que tengo que recordar. En fin, ayúdame. El investigador pues busca en los registros públicos, acaba identificando una foto en la que se ve que te llamas fulano y dice, oye, es que eres fulano y eres de aquí. Bien, pues tenemos al Espíritu Santo. Aquí hay libre albedrío absoluto. ¿Cómo va el Espíritu Santo a contradecirte? Tendrás que formular tu intención y tu declaración de recordar. Es decir, manifestar voluntad de disposición. Al principio, esta voluntad de disposición alcanzará tendrá poco alcance, porque tienes miedo a recordar. No sabes qué es lo que vas a recordar. Lo mismo dices, virgencita, virgencita, que me quede como estoy, que aquí en el mundo no estoy tan mal. Entonces, al principio la voluntad es poca. Por eso la asíntota al principio es muy horizontal, cuesta, aunque los logros luego van lanzando el proceso. Pero el Espíritu Santo, una vez que comprueba tu intención de recordar, libre albedrío, esta personalidad quiere recordar, pues entonces él conserva todo el conocimiento a tu disposición y lo va a ir proporcionando en la medida en la que tú permitas recordar. Él ha conservado para ti el conocimiento de Dios y de ti mismo y solo espera a que lo aceptes. Es una influencia en tu mente procedente de una agencia de la divinidad. Con lo cual, pues, es un resorte, es un recurso que tienes. No estás solo en este proceso. Abandona gustosamente todo aquello que pueda demorar la llegada de ese recuerdo, pues Dios se encuentra en tu memoria. Abandona gustosamente todo aquello que pueda demorar la llegada de ese recuerdo. ¿Y qué es todo aquello que pueda demorar la llegada de ese recuerdo? Todo este diseño y el propósito que conlleva. Por ejemplo, esto es un diseño de separación. Hemos visto en otra serie cómo se nos ha indicado un ejercicio para empezar a revertir el proceso de separación como idea en nuestra mente. Es un ejercicio muy sencillo, es muy incipiente, es no expresarse en términos personales al describir yo, mí, sino expresarse en términos impersonales. Eso es el comienzo de la adquisición de la consciencia de unidad. El comienzo. La idea de separación te separa. Como dice aquí, la idea de separación demora la llegada de ese recuerdo. La valoración del diseño demora la llegada de ese recuerdo. En fin, todo lo que nos enseña la espiritualidad, toda la información espiritual revelada, intenta remover los obstáculos para que llegue el recuerdo. Y todo lo que el mundo promueve es una demora, porque tuvo ese propósito. No es que el mundo sea mejor o peor, es que nosotros realizamos el diseño de este mundo con el propósito de demorar el recuerdo, hasta límites en los que lo que recordamos es tan poco que necesitamos ayudas para pasar de la nada al todo, porque llegamos hasta la misma nada en ese proceso involutivo de exploración de todas las posibilidades que una mente infinita puede realizar. En ese proceso llegamos a la nada y entonces desde la nada
el proceso es lento y tortuoso y precisa de ayudas, porque has bajado hasta la nada. Bajar. Abandona gustosamente todo aquello que pueda demorar la llegada de ese recuerdo, pues Dios se encuentra en tu memoria. Su voz te dirá, su voz, el Espíritu Santo, es la voz de Dios aquí, en estas experiencias, te dirá que eres parte de Él cuando estés dispuesto a recordarle y a conocer de nuevo tu realidad. ¿Estás dispuesto? Sí. Empezamos. Estar dispuesto implica 3 dimensiones: pensamiento, emoción y acción. Pensamiento, aceptación de la idea. Emoción, sentimiento de motivación, compromiso. Acción, puesta en práctica. Empezamos. A ver, ¿cómo? Pues mira, vamos a hacer primero un curso de milagros, por ejemplo. Bueno, no permitas que nada en este mundo demore el que recuerdes a Dios, pues en ese recordar radica el conocimiento de ti mismo. Premisa básica de la información espiritual. Somos una unidad. El conjunto Dios-filiación, lo único existente. Más que una unidad, una única cosa. Una unidad es un conjunto de partes. Una unicidad es una única cosa, no una reunión de partes que estaban separadas y de repente están juntas. No, una única cosa. Por eso, cuando recuerdes a Dios, te recordarás a ti mismo, porque eres el conjunto Dios-filiación. En última instancia eres Dios, porque en última instancia solo existe Dios. 3. Recordar es simplemente restituir en tu mente lo que ya se encuentra allí. Y está enfatizado lo que ya se encuentra allí, está en cursiva. Recordar es simplemente restituir en tu mente lo que ya se encuentra allí. A ver, no está en mi mente, dirías tú a Jesús. Jesús, no está en mi mente lo que soy, no se encuentra ahí. Bueno, en tu mente sí está. Lo que no está es en la mentalidad material resultante de todas las decisiones encadenadas que has ido tomando y que han ido limitando por niveles tu contenido de realidad. Pero solo existe una mente. Es la gran mente infinita del conjunto Dios-filiación. Por lo tanto, es tuya. Porque es una única mente para una única cosa. ¿Cómo se expresa una única cosa? Pues a través de una única mente. Por lo tanto, recordar es simplemente restituir, eliminar la disociación. En tu mente, lo que ya se encuentra allí. Por tanto, no es aprender. Le llamamos aquí aprender porque aquí tenemos tan consolidada y arraigada la creencia de que no sabemos, que para nosotros el término aprendizaje cobra más sentido mientras no reconozcamos que en realidad lo que estamos realizando es un recuerdo. Reconocer que en realidad lo que estamos realizando es un recuerdo es sencillo. Es fijarse y darse cuenta de que cuando se muestra un contenido de verdad por contraste con un contenido irreal y se muestra en el proceso de evolución constantemente, ya te era familiar. Eso ya te era familiar. Y esa sensación de que te era familiar es lo que prueba que no es aprender, es decir, ingresar nuevos contenidos, sino que es ampliar tu conciencia actual tremendamente limitada a la mentalidad material, ampliarla para reconocer los contenidos que ya se encuentran allí. Y lo vas a saber porque te van a sonar familiares. Tú no eres el autor de aquello que recuerdas, sino que sencillamente vuelves a aceptar lo que ya se encuentra allí, pero había sido rechazado. Uno de los motivos que surgen en los primeros niveles del sueño es
el de ser independiente de tu creador. Por lo tanto, rechazar lo que él te ha dado. Tú no eres el autor de aquello que recuerdas, te lo dio él, sino que sencillamente vuelves a aceptar lo que ya se encuentra allí que él te dio, pero lo habías rechazado por esa idea que surge ya entrado el sueño de ser autónomo e independiente. Recordad que aunque en el relatito que realizamos algunos facilitadores de cómo fue el proceso de separación, parece que la idea que al principio te hacía reír de ser autónomo e independiente de tu creador, surge en la realidad originaria y no en los primeros niveles del sueño. Pero allí causa y efecto van juntos. Entonces, el mero hecho de tener esa idea curiosa ya produjo cierto nivel de disociación y de rechazo de un contenido real. Allí no hay retardo temporal, es causal, es simultáneo, es toda la vez, causa y efecto van juntos. La emergencia de la mera idea de ser autónomo e independiente, allí ya implicaba cierto grado de disociación. La capacidad de aceptar la verdad en este mundo. La capacidad de aceptar la verdad en este mundo es la contrapartida perceptual de lo que en el reino es crear. En el reino creas, conforme a la verdad. La conoces. Aquí no conoces, aquí percibes. Es un implante de diseño que llevas. Pero percibiendo la capacidad de aceptar la verdad aquí es la otra cara de la moneda de crear. Aquí no puedes crear, aquí lo único que haces es fabricar constantemente. Pero aceptar la verdad, esa capacidad de aceptar la verdad es la otra cara de la moneda de lo que es la creación allí. Porque revierte y te encamina. Dios cumplirá con su cometido si tú cumples con el tuyo y a cambio del tuyo. Esto está expresado así en forma como de contrapartida o de trato por Jesús, porque cree que en el relato, según se va leyendo, nos va a calar más. Pero lo cierto es que en otro nivel de exposición, Jesús nos dice que Dios dio todo de una vez y para siempre, con lo cual no tiene que cumplir con su cometido. Ya cumplió, cumple y cumplirá, y ese cumplimiento es su razón de ser. El único que tienes que cumplir eres tú con el tuyo, de abandonar. Bien, deseo surge en niveles más bajos del sueño. Abandonar la idea del deseo de vivir la irrealidad, digamos. Y la recompensa será el intercambio de la percepción por el conocimiento. Claro, la ampliación de conciencia llega a tal punto que llega un momento en que revierte la disociación final y ya pues no se percibe, ya se está en el sitio que corresponde, que es en la única mente viviente con plena conciencia de ello. Nada está más allá de lo que su voluntad dispone para ti, porque no hay nada más allá. ¿Qué dispone su voluntad para ti? Todo, absoluto. No hay nada más allá de lo que su voluntad dispone para ti. Tú podrías decir, bueno, bien, y cuando ya haya alcanzado lo que la voluntad de Dios dispone para mí, ¿luego qué viene? Luego no viene nada.
porque su voluntad dispuso para ti todo lo que lees. Solo no tuvo más remedio que conservar que es su carácter de primera causa, porque cualquier otra situación no podía ser, y además era imposible. Es decir, él es primera causa creadora. Y tu segunda, el conjunto de Dios filiación, no tiene un orden temporal, no tiene diferencias, a salvo que sí que hay un orden causal. Hay primera causa creadora y segunda causa creadora. Es lo único que se reservó, entre comillas, es que no podía ser de otra forma. El Creador, el Padre Universal, para ti. Nada está más allá de lo que su voluntad dispone para ti, pero expresa tu deseo de recordarle y, ¡oh maravilla!, dice Jesús exclamando, expresa tu deseo de recordarle. ¿Lo has expresado ya? Pues exprésalo. Padre, deseo recordarte con toda mi alma. Exprésalo. Y, ¡oh maravilla!, Él te dará todo solo con que se lo pidas. Pero no seas impaciente, que aquí hemos diseñado como operativa mental el retardo temporal. Entonces, exprésalo en ese retardo temporal para llenar todo el diseño de sucesividad de ese deseo y convertirlo en nada de tiempo. Y ahí, oh maravilla, Él te dará todo solo con que se lo pidas. Y de verdad, ocurre. 4. Cuando atacas te estás negando a ti mismo. Cuando atacas, andas. Imagínate que te vas de excursión y bueno, pues llega un momento en que te pierdes. Y cuando te pierdes, pues bueno, te han enseñado a reconocer cierta orientación. Y dices, bueno, pues con ese reconocimiento de cierta orientación que tengo, pues voy a volver hacia donde yo creo que es mi casa. Pero también puedes ir en sentido contrario. Atacar es andar en sentido contrario, al regreso al hogar. Es decir, volver o impedir la evolución en la expansión de la consciencia para reconocer la verdad. Es andar en sentido contrario hacia la realización, es decir, vas hacia la irrealización, te conviertes en más irreal. Atacar es contrario a tu naturaleza. ¿Cómo vas a reconocer tu naturaleza si atacas? Al revés, la reconocerás menos. Dice el libro Durantia que el ataque supone un paso más en la destrucción de la personalidad. Y reconoce que hay 4 niveles de actualización del ataque. El error, ataque inconsciente. El mal, ataque consciente pero no planificado. El pecado, ataque consciente y planificado. Y la iniquidad, ataque consciente, planificado, con compromiso deliberado de atacar. Compromiso y entrega deliberada al ataque. El error supone un paso atrás. La iniquidad, la destrucción de la personalidad. ¿Qué personalidad? La potencial que tenemos de ser como si nos hubiesen creado en la realidad originaria. Pero no eres el soñador, también. Tú imagínate que el soñador no soñó y siguió creando. Porque lo que ocurrió en realidad es que soñó y empezó a fabricar. Y tú eres un resultado de esa fabricación. Y eres el soñador, pero eres un personaje. Eres las dos cosas. Esto es difícil de comprender. Por eso, tú te tienes que realizar como personaje. Como soñador, no. Tu ser superior
es lo que es. Pero tú puedes convalidarte, tú te puedes convalidar como una creación tuya, ¿o no? Esto no es fácil de comprender. Pero por eso cuando atacas, te estás negando a ti mismo, porque estás negando la posibilidad que tienes potencial de realizarte, de hacerte real como personaje. Es que la magnificencia del Padre llega a tal punto que no abandona ni siquiera las fabricaciones falsas de sus hijos soñadores, sino que las ofrece la posibilidad de convalidarse como reales, como si hubiesen sido creaciones de los soñadores si estos no hubieran soñado. Es que es maravilloso. Y vuelta a empezar. Pero yo que soy el personaje o el soñador, los dos. Tú eres los dos. Porque arriba solo hay una única cosa. Pero la creación es continua. Y solo hay una cosa. Pero la creación es continua. Luego, aun soñando, el Padre dio una respuesta. Las falsas creaciones de mis hijos soñadores serán convalidables, si así lo eligen. Y eso es lo que estamos aquí, eligiendo si queremos ser convalidados o no. Realizarnos o irrealizarnos. Atacas, avanzas en sentido contrario. Avanzas hacia la irrealización, hacia la destrucción de la personalidad. Amas, avanzas en el sentido correcto. Avanzas hacia la realización de la personalidad potencial, hasta que sea actual, dice el libro de Urantia, como lo son las deidades del paraíso, que son absolutamente actuales, personalidades absolutas y actuales, aun distribuidas funcionalmente, pero absolutas y actuales. Y luego, por supuesto, el paso al conocimiento, al retorno a la realidad originaria del conjunto Dios-filiación. Cuando atacas te estás negando a ti mismo, te estás enseñando específicamente que no eres lo que eres. Tu negación de la realidad te impide aceptar el regalo de Dios, puesto que has aceptado otra cosa en su lugar. Todo esto son consecuencias ineludibles del ataque. Si entendieses que esto siempre constituye un ataque contra la verdad, atacar cualquier cosa constituye un ataque contra la verdad, porque constituye un ataque contra el reconocimiento de la verdad, que es tu naturaleza. Si entendieses que esto siempre constituye un ataque contra la verdad y que Dios es la verdad, y ahí recordemos que la disociación inconscientemente en el nivel disociado la sentíamos como un ataque a Dios porque habíamos dado valor de veracidad a la falsa idea de ataque y por lo tanto nos veíamos como potenciales víctimas de un ataque nosotros mismos. Por eso, si entendieses que esto siempre constituye un ataque contra la verdad, atacar, y que Dios es la verdad, comprenderás por qué esto siempre da miedo. Siempre que atacas, aumentas el miedo. Siempre que amas, disminuyes el miedo. Amor y miedo, aceite y agua. Amor perfecto, completa ausencia de miedo. No hay amor perfecto, hay algún grado de miedo. Avanzas en tu disposición para reintegrarte al conocimiento, pero hasta que no se suprima completamente el ataque y el miedo, no habrá reintegro al conocimiento. Y eso todos los fragmentos de todos los soñadores. Pero tú puedes corregir tu percepción y llegar al límite máximo de lo que puedes hacer en un sueño y volverte para acá a echar una mano en tanto que los demás fragmentos cumplen con la posibilidad de realizarse o no. Si además reconocieses que formas parte de Dios, entenderías por qué razón siempre te atacas a ti mismo primero. Disociación, rechazo de contenidos, rechazo de la verdad, ataque. ¿Ataque a quién? Al origen de la verdad, que es Dios. Pero es una única cosa, el conjunto Dios-filiación. Entonces ataque a ti mismo también. Atacar
a la verdad que es Dios es atacarte a ti mismo porque tú eres eso mismo. Si además reconocieses que formas parte de Dios, entenderías por qué razón siempre te atacas a ti mismo primero. Cinco. Todo ataque es un ataque contra uno mismo. Comprobable. Además, idea del ataque. Surge en tu mente. La eliges, le das valor, la actualizas, atacas. ¿Cómo te sientes? Sí, ya sabemos que hay grados de actualización de la idea, de la creencia en el mal, y grados de actualización de la creencia en el mal. Error, mal, pecado, iniquidad. ¿Al nivel de la iniquidad se sienten mal? En el fondo sí, pero muy en el fondo, porque han interpuesto muchas capas de inhibición de la emoción. En el fondo se sienten horrorosamente mal, porque van hacia la destrucción de la personalidad. ¿Cómo no te vas a sentir mal? Por muy disociado que estés, finalmente es la extinción de la personalidad lo que está en juego. Esto lo relata muy bien el libro de Durantia. No es contradictorio con lo que dice un curso de milagros. Esto lo he explicado varias veces. El libre albedrío juega siempre. Los fragmentos son irreales ya, es como si no existiesen. Tienen capacidad de realización potencial. ¿Pero no somos también el soñador? Sí. Pero también eres un personaje. Eres las dos cosas. Dentro de esa disociación que has realizado y que Dios ha respetado. Y no solo ha respetado, ha dicho, convalidaré a los personajes falsamente creados o fabricados dentro del sueño por mis hijos soñadores. Bueno, esa idea tiene que quedar muy clara. Todo ataque es un ataque contra uno mismo. Los que estamos en el camino espiritual, que cada vez que atacamos, el ataque es menor, es menos frecuente, es menos intenso, y sin embargo nos sentimos cada vez peor, porque nuestra tolerancia hacia la irrealidad disminuye. ¿No os dais cuenta? Pensad, antes realizabas un ataque y lo mismo tardabas 3 días en sentirte mal. Ahora realizas 1/10 de ese ataque y todo lo que no es amor perfecto es ataque, con lo cual hay margen. Y te sientes cada vez peor inmediatamente. Claro, porque te estás realizando, porque según aceptas la verdad en ti, se vuelve insoportable la falsedad. Hay un periodo difícil ahí. Bueno, pero estamos en camino. Todo ataque es un ataque contra uno mismo. No puede ser otra cosa. Claro, porque atacar es ir contra tu naturaleza. Lo compruebas cada vez que atacas. ¿O no lo compruebas cada vez que atacas? ¿Cómo te sientes? Al proceder de tu propia decisión de no ser quien eres, es un ataque contra tu identidad, ¿no? Y de hecho te lleva hacia la destrucción de la personalidad. Tú tienes la posibilidad de avanzar hacia la actualización de la personalidad potencial amando o en dirección contraria, es decir, hacia la irrealización de la capacidad potencial de la personalidad hasta extinguirla completamente. Y entonces vas contra tu propia identidad potencial y contra tu identidad de soñador, por supuesto. Pero como personaje, contra tu don concedido directamente por el Padre, esto lo explica el libro de Durantia también muy bien, don concedido directamente por el Padre, de poder convalidarte si eliges realizarte conforme a tu naturaleza, de poder convalidarte. Personalidad potencial. La personalidad en este nivel, en el físico material, nuestra es absoluta, en este nivel, pero es potencial respecto de otros niveles. Y por supuesto es potencial respecto de la
personalidad absoluta divina, que es la nuestra, pero tenemos que avanzar hacia ella, revirtiendo las disociaciones, aceptando de nuevo la verdad, dejando de rechazarla. Atacar es, por lo tanto, la manera en que pierdes conciencia de tu identidad. Vas en dirección contraria. Pues cuando atacas es señal inequívoca de que has olvidado quién eres. Pues claramente. Y el libre albedrío te puede llevar a que ese olvido sea cada vez más profundo. Y te vuelves muy tolerante al ataque, entonces. Funciona el proceso en ambos lados, es ambivalente. Y si tu realidad es la de Dios, cuando atacas, no te estás acordando de Él. Claro, te olvidas más, te disocias más, profundizas más. En el sueño, el error, en la creencia en el mal, das más valor. Pasas de, igual que hay niveles de consciencia, hay niveles de inconsciencia. Los niveles de inconsciencia hacia abajo es pasar del error al mal, al pecado y a la iniquidad. Claro. Eso nos dice el libro Urantia. Finalmente puede llegar a la extinción de la personalidad. Tras innumerables 70 veces 7 oportunidades de elegir de nuevo. Pero al final el libre albedrío manda. Incluso de una fabricación o creación falsa como personaje en lo más oscuro y profundo del sueño. El libre albedrío manda. Entonces, después de 70 veces 7 oportunidades, pues, bueno, pues oiga, es que este fragmento se quiere extinguir. Bien, es que esto es la dualidad. Pero hay libre albedrío. ¿Dónde quieres estar? Bueno, si estás viendo este vídeo, ya has manifestado tu voluntad de dónde quieres estar. Eso está claro. Porque si no, no estarías viendo esto. Y si tu realidad es la de Dios, cuando atacas no te estás acordando de Él. Esto no se debe a que Él se haya marchado, sino a que tú estás eligiendo conscientemente no recordarlo. Claro, Dios está siempre, Dios está en todo, Dios es omnipresente, omnisapiente, es ubicuo. Dios es la infraestructura con la cual hemos generado todo nivel de realidad. Dios es todo, no existe otra cosa. Entonces, Él siempre está ahí, no se ha marchado. Tú estás eligiendo no recordarlo, tú estás eligiendo no ver. 6. Y último. Si te dieses cuenta de los estragos que esto le ocasiona a tu paz mental, no podrías tomar una decisión tan descabellada. Fíjate, es que vamos a ir leyendo cada palabra. Si te dieses cuenta de los estragos, dice Jesús, que esto le ocasiona a tu paz mental, no podrías tomar una decisión tan descabellada. Caminar hacia la destrucción de la personalidad potencial, del don del Padre de convalidarte como real. La tomas únicamente porque todavía crees que puede proporcionarte algo que deseas. Es la locura, es la confusión. No pasa nada. Está previsto. Por eso recibimos ayudas. Hemos llegado a un grado de la nada. Entonces, bueno, pues, en fin, estos personajes, pues es que hay que indicarles porque su confusión es tal el nivel de arraigo de la creencia en los opuestos que han establecido en su mente, es tal el implante de diseño que han instaurado en su mentalidad para recrear el entorno físico-material, que es que los pobres le dan realidad a lo que no es. Y entonces, pues, si bien los sistemas de ayudas tienen muchas vías, inconscientes y conscientes, hay algunos que ya conscientemente han alcanzado un nivel como para expresamente, dentro de su escena, ya irles contando que lo que valoran
es un obstáculo para la consciencia de retorno y de recuerdo de la identidad real. Tomas únicamente la decisión de atacar porque todavía no crees que puede proporcionarte algo que deseas. Aquí en la confusión creemos que atacar soluciona. De hecho, seguimos creyéndolo, seamos honestos. Porque si no, no lo haríamos. Dado que nos sentimos mal. ¿Qué es lo que compensa atacar a pesar de que sabes que te sientes mal? Que todavía crees que soluciona. Sí, pero una voz ahí bien dada, o un cachete, o un juicio, o un ataque sibilino, eso pone a la otra persona en su sitio y que todavía lo creemos, que soluciona. Todavía lo creemos. Seamos serios. Reconozcámoslo. Porque si no lo reconoces, no lo ves. Y si no lo ves, no lo puedes solucionar. Todavía lo creemos. Tranquilidad, que esto nos pasa a todos. De esto se deduce, por consiguiente, si sigues tomando la decisión de atacar, que lo que quieres no es paz mental, sino otra cosa. Los obstáculos a la paz aquí funcionando. Tu deseo es otro, aunque lo sitúas en la inconsciencia. Y te pones además objetivos conscientemente que te cuentan que te llevan a la paz mental y te llevan al camino contrario. Y es por un deseo que has establecido oculto en esta experiencia de perder tu paz mental. ¿Cómo podría ocurrir que perdieses tu paz mental si en algún nivel no lo deseases? Claro, no le ocurre nada a un hijo de Dios sin su consentimiento. Esto es una formulación general. De esto se deduce por consiguiente que lo que quieres no es paz mental, sino otra cosa. No puede ser que no lo quieras en algún nivel. En algún nivel lo has planificado. Decido, olvido, decido, olvido. Decido perder mi paz mental. Olvido que lo he decidido yo. Punto y final. Ha ocurrido así. Pero no te has detenido a considerar lo que esa otra cosa puede ser. De esto se deduce, repetimos, por consiguiente, que lo que quieres no es paz mental, sino otra cosa, pero no te has detenido a considerar lo que esa otra cosa pueda ser. Pues explicación por niveles. Aquí mismo, placer. En otro nivel, sufrimiento. En otro nivel superior, exploración de todas las posibilidades. Tiene respuesta a muchos niveles esa pregunta. Aún así, el resultado lógico de tu decisión es perfectamente evidente. Claro, porque estás en la confusión, con un sofisticado mecanismo para no darte cuenta. El resultado lógico de tu decisión es perfectamente evidente. Solo con que lo observes. Es decir, es tomar conciencia de qué está ocurriendo y de por qué decides perder tu paz mental. ¿Qué es lo que estás deseando? ¿Cómo está de oculto? ¿A dónde te ha llevado siempre esa misma decisión? ¿Eso es lo que quieres? Haz consciente lo inconsciente y vuelve a preguntarte. ¿Eso es lo que quiero? Al decidir contra tu realidad, has decidido mantenerte alerta contra Dios y su reino. Contra en cursiva, ¿sí? Al decidir contra tu realidad, y tu realidad es Dios y su reino, has decidido mantenerte alerta contra Dios y su reino. Sí, porque hay un deseo oculto, inconsciente. Sí, planificado en otro nivel y olvidado que tú lo has planificado. Sí, por niveles hay muchas respuestas. Pero tienes que saber qué está ocurriendo. Tienes que ampliar tu conciencia a ello. Y tienes que llevarlo al día a día, a cada vez que atacas y te sientes mal. Y decir, recordar esto. ¿Qué está ocurriendo? Y es este estado de alerta contra Dios y su reino lo que hace que tengas miedo de recordarlo. Prospecto.